Comenzamos nuevamente Marketing en Fácil, 10 de la mañana con 02 minutos en este Viña del Mar bastante frío, en el que estamos comenzando. Este y todos los lunes tenemos una cita con el emprendimiento. Comienza Marketing en Fácil con Giancarlo Barbagellata. Negocios, tendencias del futuro, economía y mercados. Sumérgete en 60 minutos de opinión, discusión, experiencias e historias con los principales actores que día a día salen a ganarle a la vida con sus emprendimientos. Llegó la hora de Marketing en Fácil en Viña FM. Comenzamos un nuevo capítulo de Marketing en Fácil aquí en la Viña FM, pasadito ya a las 13 horas de este día miércoles aquí desde Viña del Mar, pero saliendo a través de todas las plataformas a lo largo de todo Chile. Empezamos a saludar muy cortito a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Radio Mágica Virtual, San Pedro Conecta ya de la 8ª región, por supuesto TV en Placilla acá en la 5ª región, Diario El Centro de la 7ª región, por supuesto nuestra casa matriz aquí, Viña FM, y Cero Anestesia, también otro medio que se suma con nosotros, y Click TV, que nos permite llegar a través de la señal del cable, a través de Mundo, también por televisión, obviamente a través de Twitter, LinkedIn también salimos, Facebook y YouTube, estamos en todas las plataformas, así que le damos la bienvenida a todos los que se conectan el día de hoy, y vamos a presentar ya a un panelista de la casa, que ha estado con nosotros ya algunas veces en Viña FM, así que vamos a conversar con él. Algunas cosas ya las habíamos conversado anteriormente, así que vamos a ver en qué van todos los temas económicos también que están pasando en el país. Así que le damos la bienvenida a don Galo Herrera, así que bienvenido. ¿Cómo estás, Galo? ¿Cómo va todo? No. Sí, no, el audio... Te veo súper bien, hay buena señal, pero el audio parece que no te siento. A ver, vamos a probar en configuración si es que te permite acceder al micrófono. Mientras tanto, nosotros tuvimos el año pasado, o hace unos 8 o 9 meses atrás, ahí conversando con Galo Herrera. Ahí vamos a ver si funciona. No, todavía no lo escucho. Debe haber alguna desconexión ahí con el micrófono. Pero mientras lo va solucionando, le estaba comentando que estuvimos con Galo Herrera hace 8 o 7 meses atrás conversando sobre lo que estaba pasando en la economía. Y ya han pasado varios meses más y podemos ver ya el efecto de ciertas políticas económicas públicas que están dando fuerte temas que están sucediendo, pero no, como hay otras grandes cosas que están pasando en el país, pasa a segundo plano. Por ejemplo, que tengamos una tasa de desempleo altísima, está llegando a niveles que no teníamos anteriormente, así que ahí estamos viendo qué podemos hacer o qué cosas se les pueden sugerir a quizá a los ministros, al gobierno, para que realmente empecemos a enreglar el país y empecemos a caminar como caminamos por tanto tiempo antes. A ver, Galo, a ver si se escucha ahí. Ahí te escucho, pero bajito, pero algo te escucho. A ver. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí te escucho súper bien. Debe haber estado ahí algo medio desconectado. ¿Cómo estás, Galo? Bienvenido. Bien, gracias, Giancarlo. Sí, disculpen el problema técnico. Muy agradecido por la invitación. Efectivamente, nos hemos reunido ya en algunas ocasiones y hemos conversado de temas económicos y de contingencia nacional que nos han permitido ir construyendo distintos escenarios y muchos de ellos se han ido cumpliendo. Entonces, como efectivamente tú decías, ya ha pasado un tiempo, hay algunos efectos bien concretos y los podemos ir conversando. Yo creo que esa es la idea del día de hoy. De todas maneras, de hecho, te comentaba un poquito lo del desempleo, que me llama mucho la atención que no sea tema. La ministra Jara, que es la ministra del Trabajo,
no debe tener ni un segundo de su agenda en hablar de la tasa de desempleo, que si bien no es 10, 11%, que ya sería ya alarmante, pasamos súper suavecito de un 6 a un 6,5, un 6,5 a un 7, un 7 a un 8, y ya nos estamos moviendo en niveles que no nos acordábamos, y ya ponele que esa gente, no sé, no esté buscando, hay un porcentaje de gente que realmente no quiera trabajar, está bien, todo el mundo puede o depender de otra persona en la casa, etcétera. Pero debe haber gente, Galo, y no creo que sea menor el número, 100.000 personas te las doy, que están con su currículum golpeando puertas y llega el fin de mes y no encuentran empleo, y lo que te dice la gente es que no están contratando muchas personas. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Primero, que hay que analizar bien los números que permiten construir ese espacio. Por ejemplo, recalcar que había una creación de empleo estatal muy grande. Entonces tenemos por una parte el Estado que ha creado mucho empleo, es más de 100.000 empleos ha ido creando, de hecho ya vamos por 125.000, 130.000, esa es la estimación de hoy. Y entonces lo que hemos perdido, la capacidad que hemos perdido de generación de empleo a nivel privado, que hemos perdido significativamente ese esfuerzo, estamos creando, pero muy poco, entonces se ve neteado de alguna forma con la creación de empleo estatal. Una cosa. Lo segundo, que además teníamos, recuerda, un stock de dinero, producto de los retiros y una serie de políticas que vivimos, que permitían que la gente estuviera relativamente tranquila. Y entonces lo que vamos a ver en los próximos meses, que esas personas van a comenzar a presionar el mercado del trabajo, es decir, van a salir a buscar, ya están saliendo a buscar, y por el momento el empleo estatal lo que ha hecho ha sido netear ese efecto. Entonces lo que nosotros hemos visto en el indicador todavía es un alza menor. Sin embargo, como hemos tenido problemas de gestión significativos, como el gobierno además está presentando fatiga en muchas áreas, lo que ha ido pasando es que en los próximos meses se va a reflejar significativamente este aumento en la tasa. Eso lo vamos a ver en los próximos meses, pero realmente la persona que está en su casa, los emprendedores que necesitan vender, ya están sintiendo fuertemente la depresión de la demanda. Mira, solamente para los que viven incluso en Viña, un ejemplo súper simple que a los viñamarinos no hace mucho sentido. Tú cuando caminas por Avenida Libertad, caminas por Calle Valparaíso, 15 Norte, ya a las 5:30 de la tarde hay muy poca gente. Los locales están vacíos, el mall está con unas ofertas impresionantes, y eso se debe a que la masa monetaria bajó, hay poco efectivo, hay poco empleo, y lo peor de todo es que la incertidumbre es muy, muy alta. Sí. Bueno, ahí se ven reflejadas dos cosas, como estamos en la época de invierno, ya el último mes y medio que nos queda de invierno, se oscurece muy temprano, y a eso agrégale la dosis de inseguridad, que a la gente no le gusta estar caminando por calles que está oscura, por mucho que las calles estén iluminadas, es bajo el voltaje, igual se ve oscuro, y un lugar para que se propicien ciertos actos que hemos estado viendo en los medios, este turista argentino que fue asaltado, etcétera. Se lo hacen a plena luz del día, imagínate si no lo van a hacer en la noche. Pero a eso súmale el tema de que no hay rotación de personas. Efectivamente, no. Si en una calle donde hay 5 restaurantes no transita gente, lo evidente es que esos restaurantes van a decir, mira, si cerramos a las 8, la última hora entra una persona, sabéis que mejor váyanse para la calle, y empezáis, cierra el de al lado, cierra el otro, y ya ocurre en Valparaíso. El otro día nos pasó, íbamos caminando 5:40 de la tarde, empieza a oscurecer un poquitito, y ya te encontráis con más negocios cerrados que abiertos. 5 y tanto de la tarde. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es súper complicado. Incluso lo más complejo ya no solo en la situación que estamos viendo hoy día, sino que lo que viene hacia adelante. Por ejemplo, algunos datos. El crecimiento del 2023 debería estar en el rango negativo y 0,5, 1 máximo. Pero no solo eso. El 2024, en la estimación positiva, estamos en el 2.25, y el 2025 bordeando el 3%. ¿Qué significa concretamente eso? Porque la gente dirá en su casa, bueno, pero ¿qué significa 2? ¿Qué significa 3? Bueno, nosotros, para poder satisfacer nuestras expectativas que se nos han hecho más durante estos años, deberíamos crecer mínimo al 6-7%. Eso está muy lejano de lo que la economía es capaz de generar.
Entonces lo que nos va ocurriendo es que el gasto fiscal va a seguir aumentando significativamente. Se está buscando generar un alza de impuestos que afortunadamente hasta ahora no se ha concretado. Y si a eso tú le sumas, hemos perdido los motores de la economía, especialmente la inversión en nuestro país, entonces lo que viene hacia adelante es tremendamente complejo. Es decir, concretamente, que nos escucha va a sentir que no va a avanzar y va a tener muy pocas posibilidades de avanzar durante los próximos años. Y eso es lo más delicado, porque nuevamente lo que ha ocurrido con la política, que se ha desalineado de lo que la gente efectivamente está viviendo, y entonces las personas legítimamente tienen expectativas altas y eso no se va a poder cumplir porque con este crecimiento que tenemos no tenemos ninguna opción de entregar los beneficios que hemos prometido. Por ejemplo, a los estudiantes se les prometió la condonación del CAE, entre tantas otras cosas, buenas o malas que sean las políticas, eso no se va a poder cumplir. Entonces los próximos años sí tenemos un desafío económico. Y lo más complejo aún es que no se ve en el horizonte que existan propuestas que nos permitan salir rápidamente de esto. Entonces, el futuro no solo complejo por la proyección, sino porque la economía no tiene los motores que nosotros tuvimos durante tantos años para hacer crecer el país. Sí. Y me llama la atención de que en Chile tenga que validarse el crecimiento. Esa es una discusión que todavía no está zanjada, porque aunque parezca obvio, lógico, básico, mínimo, crecer es extremadamente importante, pero no todo el mundo está convencido que crecer sea que sea un buen indicador, y lo dicen en los medios de comunicación. Me recuerdo haber escuchado a Winter, el diputado Winter, diciendo no necesariamente crecer es bueno. Entonces, cuando te siembra la duda, entonces sí, entonces crecer al 1 o al 2 no es tan bueno. Si crecer no es bueno, crecer al 1, al 2, al 3, al 4 da lo mismo. Claro. Y te estás mintiendo, porque no da lo mismo crecer al 1. Mira, esto es como un vehículo. Es un vehículo que tú me dijiste que deberíamos crecer al 6%. Sería maravilloso. Eso es andar a 60 kilómetros por hora. Por ende, en un determinado tiempo tú vas a llegar a tal kilómetro. Si tú andas al 1, no, ahora vamos a ir para atrás, porque estamos creciendo. Entonces estamos en un punto y vamos a retroceder del objetivo. Y el próximo año vamos a crecer un 1 o 2%. Vamos a andar a 10 kilómetros por hora. No llegáis a ningún lado a 10 kilómetros por hora. No es lo mismo ir a 60, a 10, y no es lo mismo ir a 100 kilómetros por hora, como quizá en algún momento de la década del 90 Chile anduvo. Y por eso es que cambiaron los hospitales, todos evidentemente que podría ser aún mejor. Pero ahí están las carreteras, ahí están los hospitales, cambiaron los estadios. Chile se fue transformando, pero ¿cuál es el problema? Que si tú estás ahí dentro de esto no te das cuenta, pues sientes que es obvio, pero no es tan fácil lograrlo. Quiero ver una cosa, que lo que pasa es que el crecimiento no es algo discursivo, es algo real. O sea, tú lo ejemplificaste súper bien. Cuando el país crece al menos sobre el 4%, ¿para qué decir el 6-7 que sería un sueño? Al menos el 4%, la gente se da cuenta, es muy evidente. Es decir, hay generación de empleo, los emprendimientos les va bien, los que tienen emprendimiento en Instagram, el restaurante se comienza a llenar. Y si además en esto tenemos una seguridad controlada y además tenemos un escenario normativo que permita generar certeza para la inversión, y entonces la persona que está en su casa sí se da cuenta, el negocio de la esquina le empieza a ir mejor, al mall le empieza a ir mejor, a todos nos va bien. Entonces el crecimiento económico no es un discurso, no es algo que beneficie solamente a las empresas, muy por el contrario, beneficia significativamente a toda la población. Mira, pensemos que nosotros en Chile llegamos a crecer a tasas del 7, 8 y más en algunos tiempos, y eso cambió a Chile significativamente, y te lo voy a ejemplificar de alguna forma. Probablemente muchos de los que nos están escuchando vieron algunos programas de televisión o ven en los días sábados estos programas, por ejemplo, Sábado Gigante u otros más. Si tú ves los años 80, lo que se regalaba en Chile, por ejemplo, una lavadora, un automóvil, y generaba cambios enormes en la familia, era porque efectivamente era un país que tenía niveles de pobreza cercanos al 50%, incluso más en algunos momentos. O sea, teníamos un nivel de desarrollo sumamente bajo. Hoy día, en cambio, esas cosas a nosotros no nos asombran. Somos un país que efectivamente no hemos desarrollado significativamente, nos falta mucho. El problema es que los motores y los pilares en los cuales nosotros montamos el crecimiento están con problemas. Primero, la certidumbre normativa es una cosa súper relevante, y ahí tenemos un espacio
constitucional que debemos cerrar. Es decir, no podemos seguir eternamente con este proceso. Segundo, tenemos que generar incentivos para la inversión de manera urgente. Y tercero, tenemos que generar políticas focalizadas a los grupos que presentan mayor complejidad, las mujeres y los jóvenes. Porque lo que va a venir después, que cuando empecemos a recuperar empleo en algún momento a una tasa mejor, las últimas en recuperar ese empleo serán las mujeres, los últimos en recuperar ese empleo serán los jóvenes. Entonces, crecer es una condición sine qua non para todo lo que venga. Si no crecemos, vamos a tener problemas mucho mayor. Vamos a tener el país endeudado, tenemos bajos niveles de ahorro hoy día, y entonces el mercado financiero es bastante menos profundo. Y ese espacio, por ejemplo, en lo hipotecario, donde tú ibas, no tenías incluso ni siquiera pie para comprar una casa. Ibas al banco, le decía al banco, miren, yo arriendo y quiero comprar, perfecto, tú firmabas y al mes o 2 meses ya eras propietario, o estabas en proceso de, digamos, de la propiedad. Entonces, eso lo hemos perdido. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una reforma muy significativa en el sistema chileno. De lo contrario, no vamos a avanzar. Y caímos, de alguna forma, en la trampa de los países que están en ingreso medio. O sea, por un lado, cayó el discurso de que era un país rico y por lo tanto llegó el momento de repartir, lo cual no era cierto. Y por otro, tenían otros que querían cuidar ese espacio y nunca nos pusimos de acuerdo, y finalmente lo que hicimos fue terminando abriendo el espacio del gasto fiscal significativamente, la cantidad impresionante que tenemos de proyectos que no tienen impacto significativo en la población. Incluso la DIPRES lo dice, y lo más increíble es que cuando nos dicen la DIPRES, la dirección de presupuesto, que tal o cual proyecto tiene una evaluación deficiente, al año siguiente se aprueba y sigue funcionando. Entonces tenemos que ordenar también el gasto fiscal, eso es parte del proceso. Presupuesto base cero, que también hemos conversado absolutamente en estos programas, porque ya, claro, cuando habían bonanzas te podías dar esos pequeños lujitos, pero hoy día ya no. Y ¿sabes qué? ¿Dónde se demuestra esto para que no nos termine creyendo a nosotros? ¿Sí? Si uno, pues, hay tantas opiniones como personas en el mundo, pero abrir los ojos, caminar un poquitito en la calle no hace mal. Yo lo invito a que donde quiera que esté usted, camine 5 o 6 cuadras a la redonda, o cuando llegue a su trabajo, bájese unas cuadras antes y camine. Ojalá que no sea muy tarde para que no la asalten. Pero cuente cuántas grúas hay. ¿Cuántas grúas hay? Yo me acuerdo años caminando por todo Santiago, Viña, donde uno fuera, una esquina construyendo, la otra esquina construyendo, y era casi Chile un país de grúas, porque se estaba construyendo todo el crecimiento económico que se vino reflejado de los 90, que después llegó a los 2000, 2010, todo ese empuje que había en crecimiento, en trabajo, se vio reflejado en eso, en infraestructura, en puentes, en caminos, las carreteras que no existían. Los más jóvenes, la avenida España era angostita, si después creció, después obviamente vino el tren. Entonces todos los que nacen ahora creen que esto estaba antes, y eso fue producto de políticas económicas, de aperturas comerciales, de crecimiento económico, de todo eso que nos olvidamos de seguir haciendo. Y tú dijiste algo, alguien dijo, llegó el momento de repartir. Si eso es un error filosófico, teórico. Aquí nunca hay que repartir, si la riqueza se crea, y tenemos que darle herramientas para que todos puedan crear su trocito de riqueza. No es repartir, porque inevitablemente, Galo, aunque lo puedas disfrazar de la manera que tú quieras, repartir tiende a ser un perjuicio para la sociedad, porque le quitas a uno, si la riqueza no se... Y le das a otros. Sale de los árboles, y le das al otro. Desincentivas al que crea y premia al que no crea. Y aunque por momentos lo básico de nuestros pensamientos pudiera dar una cuota de justicia, decir, mira, él no tiene nada y él tiene mucho, lo que estás dañando es el crecimiento, porque como bien decías tú, cuando hay crecimiento económico, esa empresa crece, pero esa empresa contrata a otra empresa, esa tiene un proveedor, y ese proveedor contrata a un asesor, y así se genera la cadena de crecimiento virtuoso, donde a todos les empiezan a llegar. Entonces nos vendieron este cuento de que Chile es el país más desigual del mundo. Absolutamente falso en todos los indicadores que tú puedas encontrar.
Y además, ese crecimiento económico hizo descender el índice Gini, que es el índice de desigualdad. O sea, íbamos completamente en el camino correcto y nos convencieron de agarrar el auto, irnos a la otra pista y devolvernos de vuelta. Nos convencieron de eso. Y hasta que no tengamos la suficiente población informada, nos van a seguir mandando para atrás. Ese es el problema de fondo, porque va a llegar un nuevo Boric en 4 años más, sin barba, más flaquito, no sé, van a inventar otra figura y van a volver a venderle la pomada a la gente. Y eso es lo que me preocupa más que ya el desastre que tiene ahora el gobierno. Mira, el problema acá son las verdades reveladas que eran falsas. Efectivamente teníamos un Gini de 55 puntos y llegamos a 42, 43 puntos. O sea, esa baja para un país en 30 años es un cambio gigante, enorme, significativo. Nosotros no estamos ni cerca de los países más desiguales del mundo, ni cerca de eso. Segundo, estoy notando algunas cosas bien interesantes que he venido en esta conversación. Por ejemplo, Chile era un país con inflación. La gente joven, sub 40, no conocía, no sabía lo que era vivir en un país con inflación. Entonces, esta idea de la conspiración permanente, que los precios estaban al alza porque había una conspiración, eso no era cierto. El Banco Central lo venía diciendo con mucha claridad, entre un 60 y un 70% en algún momento, la inflación fue responsabilidad de nosotros, en algún momento. Y el Banco Central aquí ha tenido un desempeño bastante bueno, notable, yo diría, porque contra incluso la política del Ejecutivo, lo que ha hecho de manera independiente, gracias a Dios, es independiente, ha logrado frenar la inflación. Pero esto va a tener costos altos. Por ejemplo, el segundo semestre vamos a tener nuevamente, si le sacamos el efecto estacionario, vamos a tener nuevamente una contracción significativa. Vamos a disminuir el ritmo del crecimiento. No hay incentivos, como lo dije hace un rato, no hay incentivos para la inversión, y esta convergencia macroeconómica que el país necesita va a ser dolorosa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos hacia adelante? Esa es la pregunta. Y yo concuerdo contigo, lo hecho está. El tema es cómo vamos a seguir avanzando hacia adelante, y ahí hay un problema. Por ejemplo, y tú dijiste algo que me gustó mucho, que el tema que tiene que ver con la filosofía. Y por ejemplo, cuando un emprendedor en Chile quiere o tiene ganas de emprender, y para que digamos las cosas como son, en Chile los emprendimientos en su gran mayoría nacen por necesidad, digamos, familiar, en su inmensa mayoría. Sacar una patente en una municipalidad es una cosa súper difícil. Luego que el Ceremi llegue, que además se articulen los permisos en general, es muy complejo porque tenemos un sistema además que supone que nosotros, que parte como desde la desconfianza, cuando debería ser al revés. Tú a lo mejor comenzar tu emprendimiento y luego vemos cómo el aparato estatal te ayuda a eso, te ayuda a avanzar. Pero hoy día abrir un negocio en la calle Valparaíso, por ejemplo, en el centro de Valparaíso, es súper complejo. Y eso entonces van a ser los grandes desafíos que vamos a tener el próximo año. Y por último, antes de seguir avanzando en el tema, una cosa que también anoté que me parece súper importante, que la gente joven no sabía o no sabe o no supo que Chile era efectivamente un país muy pobre. En los años 70 nosotros teníamos un bajo nivel de escolaridad, teníamos bajo nivel de los servicios de agua potable, teníamos una mortalidad materna muy grande. Claro, nuestras abuelas, muchas de ellas murieron cuando daban a luz a sus hijos, porque ese era un problema de un país que tenía $5.000 per cápita. Es decir, era un país muy parecido a países de centroamericanos. Ese era el Chile de los 70. Y el Chile de hoy es un Chile muy distinto. Y entonces, si tú quieres aplicar políticas que no han funcionado en ninguna parte del mundo, ahora, entonces tenemos un problema. No, claro, y lo que decías tú de abrir una patente, que es un tema pero gravísimo para un emprendedor. ¿Por qué? Es que mira, como muchos de los personajes que están en el Congreso no han abierto pymes, no saben, y por eso es bueno hablarlo acá, y a lo mejor le llega se lo cortan, le mandan el video y entiende algo. Pero tú cuando vas a abrir un negocio en la Pedro Montt, calle Valparaíso, en los centros de Viña Valparaíso, de Santiago, donde sea, tú tienes que ir a hablar con el dueño del local, le tienes que explicar su proyecto, te van a escuchar, te van a pedir tus papelitos y te van a decir, ok, parta ahora el 3 de agosto ocupando el local. Y tú no partes vendiendo el 3 de agosto, te va a demorar 1 mes, 2 meses en implementar tus propios problemas.
Si es de restaurar la cocina, habilitar un baño, un camarín, construir una escalera, una vía de escape, y te va a demorar 2 meses que tienes que estar pagando arriendo o llegar a un acuerdo con el dueño, mire, cóbreme la mitad por estos 2 meses mientras yo me voy arreglando. Después, cuando tú ya cumpliste con eso, te tienes que ir a revisar salud, la Seremi, seguridad, y cuando te van a ver y hay un problemilla, alguna cosa que falta, te dicen espérese 2 o 3 semanas. Mira, raya para la suma, abrir un negocio puede tardar entre 5, 6, 7 meses. Sí. Al segundo, el tercer mes, el dueño de ese negocio, el que tiene la propiedad de eso, te va a decir, bueno, págueme el arriendo, si yo ya no puedo estar 7 meses esperando a que usted abra. Entonces, al momento que tú ya abres, ya debes 3 meses de arriendo, y si el arriendo es 1 millón o 1,2 millones, ya debes 3 millones de pesos. Entonces tú decís, no, pero es que tiene que cumplir con las normas, sí está bien, pero afuera de él, afuera, a 3 metros, hay una persona vendiendo sopaipilla con el aceite ahí a plena luz del día, nadie sabe si eso está verificado, nadie sabe si eso cumple con las normas, y nadie lo fiscaliza a esa otra persona, nadie. Entonces la otra persona dice, yo soy ambulante, me pongo afuera, parto hoy día y mañana vendo. Entonces no hay ningún incentivo para crear trabajo formal, porque el de adentro tiene que poner contrato, pagar luz, agua, arriendo, poner, etcétera, todos los costos. Entonces tú partes del negocio y olvídate, Galo, los primeros 2 años no ganas nada. No ganas nada, estás solamente gastando, y en una de esas, si te va bien, le apuntaste al segmento, lo que estás vendiendo te quedó bueno, al tercer año podemos ver si empatamos, al cuarto año a ver si ganamos algo. Las empresas que llegan al cuarto año son el 10%. 10% aproximadamente, el otro se pierde el camino. Muere en este proceso que te conté y queda endeudado, termina separado, con problemas, entonces termina arruinado el emprendedor, y Chile tiene que ser un país que potencie a los emprendedores, y estamos haciendo todo lo contrario. Mira, eso es el tema de la visión filosófica, porque tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos ser un país de emprendimiento y de empresa, o un país donde la gente se vaya a emplear estatalmente? ¿Queremos un país de arrendatarios o un país de propietarios? Y eso tiene políticas súper claras. Por ejemplo, lo que tú decías, los emprendedores, cuando necesitan en el fondo operar su negocio durante todo ese tiempo, o al menos 3-4 meses, para recién comenzar a vender algo, necesitan capital de trabajo. Pero ese capital de trabajo van al banco. Si van al banco, las tasas de interés son altísimas. Entonces, luego no puede ir al banco. Entonces, ¿qué deciden muchos? Mire, me voy a la informalidad. Si nos vamos a la informalidad, ¿qué nos pasa? Las personas no cotizan ni salud ni seguridad social. Entonces, pues tenemos un problema con sus pensiones. Y después, cuando la gente pensiona, dice, mire, la televisión va y les pregunta, oiga, ¿y usted cuánto pensionó? Sí, lo que pasa es que claro, usted no pensionó, no cotizó ni siquiera 2 años, o cotizó 20 años saltadamente. Entonces, de verdad que esto es súper complicado, porque lo que termina pasando es que se termina generando un incentivo a la informalidad. Exacto. Y entonces los formales no pueden competir con los informales. Es cosa de Valparaíso. En el centro de Valparaíso están los locales cerrados. Sin embargo, tú caminas por la calle, las calles están llenas de comercio ambulante. Las personas decidieron irse a las plataformas como Instagram y entre otras y venden con transferencia. ¿Para qué? Para no pagar. Entonces, de verdad que estamos entrando en un círculo que no estábamos acostumbrados. O sea, nosotros nos caracterizamos por ser un país ordenado. Y eso tiene que ver con la filosofía. ¿Y por qué? Porque si queremos ser un país de emprendedores, entonces damos vuelta al argumento. Bueno, comienza tu operación del negocio y luego el Estado lo que hace es orientar, trabajar, te da plazo, te acompaña en el proceso de articular esto. Entonces, en vez de estar repartiendo lo que hay, generemos más. Y entonces, vía recaudación de impuestos, por la generación voluntaria, libre, espontánea, como efecto de la libertad individual de las personas, entonces se genera empleo y luego comenzamos a mover la economía. Pero eso requiere inversión, ahorro, disminución del gasto fiscal y un gasto fiscal mucho más focalizado y efectivo en su ejecución. Ejemplo, mira, el Estado también puede hacer cosas. Una forma es a través de la ejecución presupuestaria. Entonces, cuando
se dice, vamos a construir un camino, ok, pero construyámoslo, ejecutemos el presupuesto. Si tú ves la ejecución presupuestaria, sigue siendo baja. Eso significa que tenemos del 100%, por ejemplo, cada 100 pesos a lo mejor hemos gastado 30 y ya estamos en la mitad del año. Entonces, si gastamos al final, ¿qué empieza a pasar? Vamos a presionar la economía porque vamos a mover el stock de dinero muy rápidamente, la economía no lo va a absorber, vamos a complicar el stock de dinero y eso va a tener impacto en la inflación. Y lo segundo, que es lo más complejo, que me preocupa mucho, el tema de la transparencia, porque cuando el gasto fiscal se ejecuta al final, empiezan a haber problemas con las licitaciones, entonces aparecen los tratos directos y aparece una serie de otros problemas que hemos estado viendo. Por lo tanto, la planificación y la ejecución presupuestaria es muy importante. Y la segunda cosa respecto a la inversión, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando tuvimos una inversión de infraestructura, por ejemplo, significativa en nuestras grandes urbes en nuestra región. Valparaíso, no recuerdo yo los últimos 15, 20 años una gran inversión, tampoco en Viña del Mar, tampoco hacia el interior de nuestra región. Entonces, ok, si vamos a ocupar el motor del Estado para poder mover este proceso, que está súper bien, sí, pero hagámoslo en obra de infraestructura, con un alto impacto y con todos los procesos que corresponden. Y eso yo echo de menos. Entonces también los elementos técnicos creo que se han transformado en un desafío para hacer el Estado más eficiente. Claro, es que al final se tiene que tangibilizar. Mira, todos los años, los últimos años, porque esto no es una regla, porque los gobiernos podrían tener menos plata, más plata, pero todos los años el presupuesto de la nación ha ido aumentando. Sí. Y si uno lo ve en una gráfica del tiempo, va a haber una línea así. Entonces, Lagos, Ricardo Lagos, que fue presidente del 2000 al 2006, diría, oye, pero tienen ahora 86.000 millones de dólares. Cuando estaba Lagos habrá tenido 40.000 millones de dólares. Chuta, tienen el doble de plata del que tenía yo, y Lagos para atrás lo mismo, tenía el doble de lo que tenía, no sé, Elwin, y Elwin el doble de antes, no sé, de Pedro Aguirre Cerda, o el triple. Entonces, cada vez hay más recursos públicos disponibles año a año, pero yo lo invito a salir a la calle, y las calles con hoyo, los autos no pueden andar, los paraderos destruidos, los paraderos no tienen techo en muchos lugares, no tienen asientos, están rotos. Yo me acuerdo en los años 90 los paraderos incluso tenían publicidad, tenían luces, que obviamente no estaban rotos, no estaban rayados. Entonces, ¿cómo le hemos hecho para tener 3, 4 veces más plata que antes y tener 3 o 4 veces las ciudades más destruidas? Y ahí entran los alcaldes, los gobernadores, ¿cierto? Es un cúmulo de situaciones, pero que el ciudadano promedio no tiene por qué entender ni dónde salen los recursos. Lo único que ve es que ahora hay más plata y la calle está más destruida. Y algo no le cuadra en esa situación. Mira, o sea, al final, Galo, todo esto de la política es como bien romántico, ¿cierto? Viene un presidente, voy a acabar con los delincuentes, decía uno, el otro voy a acabar con la desigualdad, y la gente se entusiasma y levanta bandera, pero el Estado, el gobierno que toma, no es nada más que un sistema de administración. Gran parte o el 90% de las cosas que se hagan es simplemente una buena o una mala administración. El tema del aborto y algunas cosas puntuales son, claro, lo que mueve las masas, y que alguien diga, no, este gobierno es más conservador o es más liberal. Gran parte de las cosas que marcan polémica y rating se van allá. Pero la gran diferencia que haría un gobierno es simplemente una buena administración, no despilfarrar los recursos, pagar a tiempo, porque el Estado es muy mal pagador, y cumplir con los trabajos que tiene que hacer, licitar, hacerlo bien. Y claramente hemos visto que ahora no hay gente preparada para el cargo, se llenó de gente que eran amigo, pero no saben bien cómo ejecutar los plazos, los periodos. Manejar el Estado tiene una dificultad, tiene procedimientos, tiene protocolos, y mientras ellos aprenden, porque están haciendo la práctica, dando, esto era así funciona, no se dan cuenta de muchas cosas de las que están sucediendo, vamos perdiendo un año, vamos perdiendo 2 años. Oye, si ya estamos en el segundo año, el último año de un gobierno, generalmente poco lo que se hace, le queda un año prácticamente ya a Boric y se va. Entonces, ¿en qué quedaron todas esas banderas, todos esos mensajes? En nada, simplemente si hubiese tenido una buena administración, el Estado hubiese avanzado,
pero no hay construcción de vivienda, no hay construcción de puentes, no hay construcción de hospitales, no hay mucho donde decir. Mira, y termino esto, Galo, con una frase de Ricardo Lagos, socialista, generalmente ligado a la izquierda, y cuando uno de los últimos discursos que dio, cuando terminó su gobierno, y que me pareció muy sensato y muy valorado que lo diga él, que representa a valores de izquierda, dijo: ¿sabe qué? Le dijo al periodista, está el video, habría que buscarlo, ¿sabe qué? Al final, lo más importante es el crecimiento económico, lo demás es música. Guárdense esa frase de Ricardo Lago, porque a los 60 años, después de haber sido senador, diputado, luchar en las calles, presidenta, después de haber entendido todo el ciclo, termina su frase diciendo: crecimiento económico, lo demás es música. Y me parece que hoy día estamos en pura música. Mira, efectivamente, y quiero recalcar eso, el crecimiento es el pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso tenemos que estar todos convencidos. Si no lo estamos, vamos a seguir aumentando el gasto fiscal, vamos a seguir endeudándonos como país, y tenemos nosotros, por ejemplo, nuestros vecinos, con problemas muy serios. Mira, de alguna manera, y esto como una fotografía, muchos chilenos dicen: mira, hoy está súper bueno en Argentina, nos gastamos, nuestro dinero vale el doble, 3 veces lo que vale, van y compran mercadería, y se cuenta de manera muy, muy divertida incluso. Pero lo que está pasando, por ejemplo, el pueblo argentino es tremendo. Y es justamente porque ellos gastaron más de lo que tenían que gastar, no hay inversión privada, hicieron todo lo contrario de lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos un buen alumno, un alumno bien aplicado en los años 90. Ellos no fueron buenos alumnos. Y el pueblo argentino es un pueblo maravilloso, que es un país que tiene además unas riquezas que ya se las quisiera cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros además somos un país súper angosto, estrecho, somos un mercado pequeño, la globalización es la que nos ha permitido fundamentalmente esto. El ahorro que hicimos, el ser un país ordenado, fue lo que nos permitió avanzar. Como les digo yo a mis estudiantes, les digo: mire, levantarse temprano siempre hace bien. Levantarse, estudiar, trabajar, ayudar en la familia. Y de alguna manera nosotros éramos así. Éramos un país súper ordenado. Teníamos esos principios que compartíamos. ¿Dónde está el problema? Que si nosotros no compartimos que el crecer es importante, tenemos un problema. Si nosotros no compartimos que gastar en los recursos estatales de manera eficiente y transparentemente es algo relevante, tenemos otro problema. Y tenemos un problema aún mayor si no pensamos que la inversión es relevante, porque ahí estuvo la clave del Chile de los 90 que disfrutaron los jóvenes del 2000, en el fondo, que hoy día tienen 20, 25 años. Ahora, ellos sí se han dado cuenta, creo yo, el último año, que lo que es vivir en un país con inflación. Se han dado cuenta qué significa concretamente no crecer. Entonces, por lo tanto, creo yo que aquí necesitamos un gran acuerdo nacional entre empresas, entre Estado, gobierno, y digo Estado y gobierno, y también nosotros como ciudadanos, en recuperar esos motores. Porque esa es la forma de transformar a Chile en un país desarrollado y que efectivamente recuperemos lo que hemos perdido en esa línea, que es una cuestión más bien filosófica. Y luego se transforma en políticas públicas, luego se transforma en acciones concretas. Por ejemplo, y aquí termino con esta idea, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en el cambio de la vida de las personas. Es decir, un buen alcalde sí, o alcaldesa, sí cambia la vida concreta de las personas. ¿Por qué? Porque tapa ese hoyo que tú decías, mejora la iluminación, postula un proyecto regional eficiente, los proyectos te obligan a presentar propuestas bien hechas técnicamente, financieramente, con impacto social. Entonces, nosotros no tenemos que inventar nada nuevo, tenemos que recuperar lo bueno que hicimos y por supuesto que mejorar aquello que necesitamos pensando en el futuro. Por ejemplo, no he visto yo en la conversación nacional qué rol va a tener la inteligencia artificial, que es lo que he dicho en algunas partes. Oye, la inteligencia artificial no es algo que anda circulando por todas partes, están tus teléfonos. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué pueden hacer nuestros emprendedores, los jóvenes? De verdad que esto es un cambio relevante que no estamos abordando. Y un ejemplo que tengo de un estudiante que tengo yo que es bien interesante. Un alumno me dijo: profe, ¿sabe qué? Yo no tenía trabajo. Y me contó su realidad. Y me dijo: pero ¿sabe qué? En pleno encierro de la pandemia, yo era súper bueno para un videojuego, no me acuerdo cuál era el nombre. El asunto es que él empezó a entrenar a jóvenes como él en otros países del mundo. Y hoy día generó una microempresa que está entrenando jóvenes en distintas partes del mundo.
y con eso no solo pago su universidad, sino que además quiere ahora instalar un negocio físico, o sea, un emprendedor puro y duro, como yo digo, pero ocupó su computador, su talento, sus ganas y su esfuerzo. Y creo que eso es lo que hay que incentivar nuevamente, porque nosotros sí somos, yo confío en que los jóvenes, las personas, nosotros como chilenos somos súper creativos, pero necesitamos libertad y necesitamos apoyo para poder crecer. Entonces aquí te conté un ejemplo de un estudiante y de verdad que hoy día él me dice, profe, me cambió la vida. En su casa con un escritorio y hoy día le va súper bien, ayuda a su familia y además está pensando en montar un negocio físico. Imagínate cómo le cambió la vida. Ese es un buen ejemplo. Es que los emprendedores cambian la vida y están destinados y condenados a que cuando les va bien, nos ayudan a todos. Porque si no nos ayudan a todos, no les va bien simplemente. ¿Por qué las empresas grandes les va bien? Es porque le entregan un servicio o un producto de manera más rápida, más barata a cierto segmento de la población. Porque si usted odiara tanto el capitalismo y odiara tanto las empresas grandes, no iría a comprar Carosi o alguna marca, Coca-Cola, lo que sea, porque ese producto de alguna forma le está entregando algo mejor a un precio más barato versus otro competidor, y por eso tú lo eliges y por eso tú lo haces grande. Lo haces grande porque te beneficia directa o indirectamente. Y hasta que no entendamos eso y eliminar este concepto de la desigualdad per se, o sea, si nosotros trajéramos a Elon Musk, a Mark Zuckerberg a Chile, aumenta nuestra desigualdad, porque hay a tener a dos tipos con 100.000 millones de dólares metidos en Chile. Entonces nuestros indicadores de desigualdad serían peores. Pregunta, ¿seríamos un peor país si estuviera Elon Musk y Mark Zuckerberg en Chile, haciendo pruebas en Chile, contratando expertos en Chile, construyendo un centro con nuevas ideas que se implementen primero en Chile? Entonces, ojo con el tema de la desigualdad per se. La desigualdad por desigualdad no es un problema en sí mismo, el problema es qué tan abajo quedan los pobres y cómo los tiramos a ellos para arriba. Pero si efectivamente si tuviéramos una población con muchos más recursos, pero hay unos que están muchísimo más arriba, seríamos una mejor sociedad y aún así más desigual. Entonces, hay que entender el valor de lo que generan los emprendedores y esta gente disruptiva, porque también lo escuchaba por ahí, oye, si trabajo siempre ha habido. Hasta en la época de los cavernícolas, lo que hacía la gente era trabajar, si no tenían que hacer fuego, construir los primeros inventos, la rueda, no era de que estaban aburridos, era porque tenían que trasladar cosas. Trabajo siempre ha habido. Si la gran diferencia de nuestra era es el ahorro que llevado a la inversión, el capital, la tecnología, y eso es lo que ha tirado la cuestión para arriba. No es el trabajo en sí mismo. Trabajo siempre hubo y siempre fue pobre el mundo. Entonces hay que tener en contexto que estos personajes, como el que me mencionaste tú, y tantos otros más, no sé, este chico que ahora veo bien seguido de la funeraria, el Iván Martínez, que de la nada, no sé si has escuchado su historia, que tenía que dormir en los ataúdes, porque vivía en el lugar donde estaban los muertos ahí y hizo una funeraria, la más grande de Chile, en función de eso. Estos personajes son los que después compran camionetas, arriendan, abren sucursales, contratan empleo, y si no los cuidamos y los tiramos para abajo, vamos a convertirnos siempre en un peor país del que éramos. Mira, sí, esto de desigualdad lo hay que explicar de dos formas. Si fuésemos todos millonarios, esto obviamente es una teoría, todos millonarios, somos todos iguales, desigualdad, o sea, cero, en el extremo. Si fuésemos todos pobres y todos desigualdad, cero. Entonces, en ambos países el Gini sería súper bueno. El tema no es ese, el tema es cómo es el bienestar de las personas. Y el bienestar de los países se mide con indicadores súper concretos. Gini es uno de cientos de indicadores. Entonces, por ejemplo, un indicador de desarrollo de un país es la mortalidad materna. Porque para que una mujer pueda dar a luz a sus hijos o a sus hijas de manera segura, tienen que ocurrir muchas cosas. Tenemos que tener salud primaria, carretera, agua potable, médicos, todo un sistema funcionando. Y en Chile los indicadores de mortalidad materna son bajísimos, son mejores que en Estados Unidos incluso. Viene gente de otros países a tener los hijos acá. Exacto. Tú ves, por ejemplo, si tú te enfermas de una enfermedad grave, en Chile es más probable que te recuperes en Chile que, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso Canadá, en algunas enfermedades. Si el problema nuestro es de atención, es de oportunidad, vamos, pero sí nosotros
tenemos indicadores que son notables. Por ejemplo, el agua potable. Prácticamente en todo Chile tú abres la llave y puedes tomar agua sin ningún problema. Eso es un indicador de un país desarrollado. Y que no siempre fue así, además. No fue. Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, el tema del alcantarillado, en Chile teníamos un déficit del alcantarillado hace 30 años enorme. El nivel de escolaridad era bastante bajo. Piensen ustedes que en los años 90, la gran decisión que se tomó fue aumentar la cobertura escolar. Aumentar la cobertura. Y eso entonces generó un cambio significativo solo con la cobertura. Claro, y después viene el cómo eso lo vamos dotando de calidad, de proyectos educativos innovadores. A muchas mujeres trabajar. Exactamente. Entonces la jornada escolar completa, pero bien hecha, es una cosa súper buena, porque permite sobre todo que las mujeres nosotros sabemos que en Chile son el pilar de las familias. Entonces necesitamos que ellas puedan seguir trabajando, puedan seguir aportando a sus familias, porque nosotros, por el desarrollo que nosotros tenemos, son claves. Entonces, ahí tú vas viendo cómo hicimos cosas buenas, pero nos fuimos quedando en el camino. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con los colegios en la educación escolar? Terminamos casi con un plan único. Claro, hay diferencias, tú puedes hacer algunos ajustes, sí, pero hay un plan súper rígido a nivel nacional. Debería ser mucho más flexible, que fomente la innovación, que fomente el emprendimiento, la educación financiera, que los niños, que los jóvenes entiendan qué es esto. Por ejemplo, papá, si tengo 1.000 pesos, ¿lo ahorro o me compro dulce? No, mira, hijo, ahórralo, genera una cosa. Entonces, todo eso es una forma de enfrentar, o sea, la cosmovisión. Y lo que tú decías es súper relevante. Cuando solamente el mundo se discutía en quién trabajaba más o menos, efectivamente el mundo fue pobre, fue bastante más pobre. Y el mundo cambia cuando llega el capital. O sea, cambia cuando comenzamos a ahorrar, cuando comenzamos a invertir, le sumamos tecnología y el mundo es completamente distinto hoy. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que nosotros nuevamente poner en valor, porque es la única forma de construir un país efectivamente, voy a ocupar un lenguaje que se ha ocupado mucho, más igualitario, claro. Pero igualitario en las oportunidades. Claro. Es decir, y como consecuencia de otra cosa, no es un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Y entonces, por eso es que muchos jóvenes nos dicen de repente, profe, mire, quiero emprender, voy al banco, no tengo crédito, mi papá tampoco. Además que la cosmovisión que tenemos es súper compleja, porque si un emprendedor fracasa, en Chile es sinónimo de DICOM, y ese emprendedor no tiene ninguna posibilidad de emprender nuevamente. En cambio, en Estados Unidos, que es un país que, y otros más en Europa también, que cuando tú fracasas 1, 2, 3, mire, usted sabe que usted ha fracasado. Entonces usted la cuarta vez, lo más probable es que sí pueda emprender. Entonces es una forma de abordar el emprendimiento de otra manera. Pero yo creo que efectivamente tenemos que seguir fomentando la creación de empresas, y lo que estamos viendo en los últimos meses es que más empresas están pidiendo sus quiebras, están pidiendo reordenar ordenar su quiebra realmente, y es totalmente distinto al país que teníamos hace 20 años, donde tú decías, mira, yo voy por la calle y se construía por todas partes, con País de Grúa, es buena ese ejemplo, País de Grúa, se construía por todas partes, donde tú veías desarrollo de carreteras, puertos, y creo que nos falta ahora un segundo gran impulso. Creo que ya lo que pasó, ya pasó, pero tenemos que mirar el futuro de otra manera. Y hay un poco lo que hemos estado haciendo en estas conversaciones y otras más, es un poco estar instalando, llamando a la reflexión y cómo podemos avanzar. Entonces, ese es un poco lo que yo también busco hoy día. Solamente contar algunas cosas que ya probablemente muchos de ustedes saben, pero que podamos ir concordando en algunas acciones o estrategias que podamos avanzar para los próximos años. No, de todas maneras, al final, aunque sean cosas que uno dé por sabida, hay mucha gente que está abriendo los ojos día a día. A mí me escriben, oye, ahora que lo hablaron, lo entendí, ahora no lo había visto nunca desde ese punto de vista, y es porque hubo mucho silencio de personas que uno no es experto en toda el área, pero algo sabe, y es importante que esa voz la tenga la gente, en el caso tuyo que eres académico, universitario, que va educando alumnos, que no solamente se queden esos 50, 60 alumnos que puedas tener o cursos, sí, sino que llegue un poquito más a la mamá, a la tía, y a veces estas plataformas, la radio, YouTube,
todo lo que sea, van influyendo en que hagamos un granito de arena, así como lo estamos haciendo acá nosotros. Van a haber miles de personas haciendo en TikTok, en Twitter, haciendo para que después en 2 o 3 años más la gente visualice otra cosa, otra realidad y pueda tomar mejores decisiones en el futuro. Mira, aprovechando de hablar de emprendimiento, ahora que nos queda el último minuto, aquí te presento a Vidal Calín, esta agua mineral, emprendimiento de Limache, que de hecho está el agua de Sin Filtro, también es el agua que están que tienen todos los panelistas de Sin Filtro todos los días ahí en el programa de televisión. Así que un lujo de agua desde el 2022, ya va a cumplir 1 año y medio Vidal Calín, así que emprendimiento que está junto a nosotros. Galo, nos queda 1 minuto, así que te dejo ahí para despedirte de la pantalla, o si quieres dejar tu dato de contacto para alguien que te haya escuchado, lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Primero, darte las gracias a ti por invitarme a poder compartir algunas ideas contigo, con quienes nos están escuchando. Esto solamente son, como digo, invitaciones a reflexionar. O sea, lo primero, dar las gracias. Lo segundo, que el cambio de visión, el cambio de mirada, el revalorizar el emprendimiento, el ahorro, el ser un país ordenado, es algo que tenemos que compartir en nuestras familias. Entonces también es importante que quienes nos escuchan en sus casas, conversemos con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y nos cuenten un poco cómo era el país hace 50, 60 años. Qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué tenemos que mejorar y cómo tenemos que seguir avanzando. Y en tercer lugar, creo que la invitación es a que fomentemos la creatividad, a que ordenemos mejor nuestras cosas. Si tienes un computador, tienes internet, bueno, algo podemos hacer. Y si necesitan de contactarnos, bueno, yo sé que Giancarlo ayuda a mucha gente. Quien necesite que yo lo pueda ayudar, yo encantadísimo. Mi correo se conoce en todas partes, galoherrera@gmail.com, en Instagram, galoherrera_baquedano, en cualquier plataforma me pueden buscar, yo encantado de ayudar, de colaborar, porque la idea es que podamos avanzar todos en conjunto. Creo que efectivamente hacemos una mejor ciudad, una mejor región, un mejor país si nos ayudamos entre todos. Si todos vamos avanzando en conjunto. Y creo que ese tiene que ser algo importante, que nos reencontremos a partir de nuestras diferencias, pero que podamos construir el futuro bajo 3 o 4 ejes que hemos conversado hoy día. Y de esa manera, como dices tú, mañana tendremos una opción presidencial A, B, C, donde probablemente discutamos lo valórico como algo que sea el factor de decisión, pero que nunca más discutamos si crecer o no es relevante. Yo creo que eso tiene que quedar zanjado en esto, porque es la forma que efectivamente mantengamos un espacio social tranquilo y podamos, nuestras generaciones que vienen próximamente, tengan un mejor país. Yo creo que eso es lo relevante, un mejor país para todos, para todas quienes nos escuchan, para que además tengamos lleguemos a un momento en el cual también podamos descansar. Yo creo que también, ahora algo más bien personal que quiero transmitir, yo de alguna manera estamos un poquito cansados con tanto nivel de conflictividad. O sea, tenemos que ser más hermanables, más tranquilos, porque desde ahí nace el emprendimiento, la innovación, y porque no podemos seguir tampoco con visiones tan contrapuestas que de verdad que no nos van a ayudar para el desarrollo. Totalmente, así que muchas gracias, Galo, por tu tiempo. A ver si nos conectamos también en algún tiempo más o en otro programa por ahí. Siempre es grato, así que tu casa ahí, La Viña FM 107.7. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, cuídate, nos vemos. Igualmente, un abrazo, gracias por todo. Chao. Chao.